Con mucho gusto a la directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Marisol Schulz, a quien la tenemos vía Zoom. Maestra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, con el gusto de saludarlos. Igualmente, muchísimas gracias. Pues, ¿qué decir de esta pérdida para la Universidad de Guadalajara y para la Feria Internacional del Libro, maestra? Es una pérdida para todos, ¿no? No solamente para la universidad, para la FIL Guadalajara, es para es una de las grandes letras, una de las grandes literaturas, la de Mario Vargas Llosa, una de las grandes plumas. Se le ha calificado como un gigante de las letras y es de las letras universales, porque efectivamente él obtuvo muchos reconocimientos, el premio Nobel entre ellos, el premio Príncipe de Asturias, también fue nombrado miembro de la Academia Francesa de las Letras, siendo un escritor hispanohablante, y eso es una distinción impresionante. El Cervantes en realidad obtuvo pues una cantidad de galardones, pero más allá de eso nos dio y nos deja una literatura, insisto, imprescindible, que comenzó cuando él era muy joven. Él comenzó a publicar a los 26 años de edad y desde ese primer libro ya da muestras de su gran talento literario. Maestra, ¿cuál es el legado más importante que deja Vargas Llosa para las nuevas generaciones de escritores? Pues deja una obra muy completa que no solamente se compone de novelas, de obras de teatro, también él era dramaturgo, eh, un gran ensayista, un periodista también, tenía columnas de opinión en diferentes medios informativos y ensayos políticos. O sea, en realidad él abordó muchos géneros. Yo creo que lo más afortunado, aunque todo lo demás también es imprescindible, fue las grandes novelas que nos dejan. Y bueno, está difícil elegir entre sus más de 30 novelas, tengo entendido que son, pues elegir alguna, ¿no? Son muchísimas las que nos han marcado. Conversación en la Catedral podría ser una, La Fiesta del Chivo. Y pues en realidad creo que cada etapa de su vida fue marcada por una gran obra. Son obras de verdad incuestionables, que es la gran literatura universal. Maestra, ayer que conocíamos la muerte de Mario Vargas Llosa, pues pensaba en otros grandes también que se nos han ido y que querían mucho a la Universidad de Guadalajara, un Carlos Fuentes, por ejemplo, un Gabriel García Márquez, y seríamos muy injusto decir que se nos han ido los grandes, pero bueno, con estos tres, por mencionar algunos, ¿quiénes le seguirían los pasos en América Latina para su literatura? No me atrevería yo a decir eso, es decir, yo creo que sí, efectivamente se fueron tres grandes y Mario Vargas Llosa en una de sus últimas presencias en la FIL dijo que un poco jugando con que era el último que quedaba de ese movimiento que era el boom latinoamericano, él dijo que él se quedaba para apagar la luz. Fue muy simpático lo que él dijo. Yo no me atrevería a decir quiénes siguen sus pasos porque es comparar, ¿no? Y no me gustan las comparaciones. Hay grandes escritores, hay escritores de ambos lados del Atlántico. Una persona muy cercana a Mario Vargas Llosa fue Javier Cercas, y ha hablado mucho sobre él, pero hay grandes plumas tanto en nuestro país como en otros lados de Iberoamérica, y yo no me atrevería en poco tiempo a hablar de una sola persona, porque creo que sería muy injusto de mi parte. Yo sí quiero recordar que él fue parte de un movimiento que en su momento fue verdaderamente un hito de las letras, un hito de las letras en español, pero también que revolucionó la manera como se leía y los temas que se podían leer, porque además hablaban mucho de temas, algunos que tenían que ver con las grandes dictaduras latinoamericanas, otros no. Se habló del realismo mágico, pero definitivamente ese movimiento llamado boom nos marcó como lectores y marca una tendencia muy importante en el siglo XX y una parte del XXI. ¿Qué papel desempeñó Mario Vargas Llosa específicamente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara a través de los años y en cada una de sus visitas? Pues él vino en incontables ocasiones. Por ejemplo, él vino a presentar novelas desde mucho tiempo antes. Yo pienso que, por lo menos que yo tenga recuerdo, desde el 97 él comenzó a venir, y posteriormente con la Bienal de Novela, pues vino cada una de las ediciones de la Bienal, que no se hicieron durante la FIL, pero que la FIL coordinó
los trabajos de la Bienal. Entonces, cada una de las bienales que como bien decía la nota, se realizaron aquí en el Centro Cultural Universitario, pues él estuvo presente y estuvo muy pendiente de cada una de las jornadas de esta Bienal, y él tuvo participaciones fundamentales en la Bienal. Más allá de eso, vino a dar charlas, a dar conferencias, a presentar sus libros. Vimos el de Tiempos Recios, vimos una nota de Tiempos Recios, pero yo me acuerdo que también presentó aquí Travesuras de la Niña Mala, los cuadernos de don Rigoberto. O sea, creo que son incontables los momentos en los que él estuvo, y que además cada que venía era una presencia que definitivamente tenía enormes seguidores, tiene grandes lectores. Maestra Schultz, pues usted está metida en el mundo de los libros, de la literatura, y por eso y muchas cosas más es la directora de la FIL en Guadalajara. Si lo que voy a preguntar o comentar no me quiere contestar, lo entiendo perfectamente, porque también me gustaría conocer su punto de vista del Vargas Llosa en la política. Hay un sector que está de luto, hay otro que no, en política, maestra, no en la literatura, porque todo el mundo reconoce la grandeza literaria de Vargas Llosa. Pero, ¿usted cómo veía a Vargas Llosa en la política? ¿Ha hecho frases, Yo no me ha hecho metía frases en que... la política, no, perdón que yo te interrumpí. Yo no me metí en la política, yo fui editora de Vargas Llosa. Yo quiero comentar que tengo 30 años de haber conocido a Vargas Llosa en muy distintas facetas de la vida. Lo traté de manera muy cercana, es decir, es una persona a la que yo quise, fue un gran amigo. No estoy hablando de una persona que nada más traté porque vino a la FIL. Hubo una relación de amistad con él y con su familia. No coincidía en muchos de sus aspectos políticos. No voy a defender cosas de las que hizo porque a lo mejor yo no estaba de acuerdo, pero yo no estoy de acuerdo con mucha gente. Es decir, cada año al FIL vienen 800 escritores por lo menos. Imagínense que uno tuviera que pensar como esos 800 escritores. ¿Generó polémica? Sí, pero la grandeza de Mario Vargas Llosa está en su obra. Su pensamiento, habrá quienes lo compartan, habrá quienes no, pero nos deja una obra de verdad incuestionable. Y quienes solo puedan ver la parte política se están perdiendo de verdad de una enorme oportunidad de conocer una pluma impecable. Bueno, no, es que le quería preguntar que qué le parecía aquella frase polémica de la dictadura perfecta en México, pero bueno, ya lo dejó usted En de... su momento yo creo que generó, digo, ahora hasta me da risa porque en momento generó mucho escozor, ¿no? En Sí, su claro. momento fue pues yo creo que fue una frase perfecta también en el momento en que la dijo, porque cómo la hemos citado y cómo ha sido un punto de referencia. Molestó, claro que molestó. Ese tipo de críticas cuando vienen de fuera, pues molestan todavía más, pero yo creo que fue una frase en su momento muy acertada, que la hemos seguido repitiendo mucho. Es decir, tan ha sido una frase acertada que es un punto de referencia después de tantos años, ¿no? No me quedaría yo solo con esa frase, por supuesto. Es decir, yo del pensamiento de Vargas Llosa me quedo, por ejemplo, con ensayos que no necesariamente son políticos, ¿no? Sus ensayos sobre Flaubert y sobre Madame Bovary. Era un lector de verdad. Él decía que lo mejor que le había pasado en la vida era aprender a leer, pero no solamente aprender a leer, las obras que él leía y las obras que él recomendaba eran imprescindibles, ¿no? Él era, por ejemplo, un gran lector de autores que son a lo mejor poco conocidos, como Ausiàs March, un escritor catalán, o autores como Benito Galdós. Él era un gran admirador de Benito Galdós, y me consta que durante la pandemia se dedicó a leer todo Benito Galdós. En fin, ahorita tratar de recordar sus lecturas para mí fueron una guía, para mí fue un mentor también. Así que yo me quedo con toda su enorme obra literaria y ensayística. Creo que puso muchos dedos sobre la llaga en algunos momentos. Por ejemplo, acordémonos que en alguna ocasión que vino a la Feria del Libro de Guadalajara, previamente a la llegada de Mario Vargas Llosa, en los arcos del Milenio apareció una serie de cadáveres terribles, ¿no? Una de estas situaciones violentas que vivimos en esta urbe. Y Mario Vargas Llosa escribió, yo me acuerdo muy bien de ese artículo en El País, un artículo que decía que Guadalajara era mucho más que violencia y que balas, que sangre y que balas, defendiendo todo lo que somos, todo lo que se hace en Guadalajara. Y yo creo que esa es una parte de Mario Vargas Llosa que también debemos destacar, su opinión periodística en momentos clave.
¿De qué manera la Universidad de Guadalajara, específicamente la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, planea honrar pues el legado de Mario Vargas Llosa, considerando su acercamiento, su conexión con esta institución? Nos enteramos el día de ayer, como todo el mundo, de su fallecimiento, que es terrible. Por lo tanto, yo no puedo hablar en nombre de la Universidad de Guadalajara, puedo decir que en la fila habrá un gran homenaje. Detalles, por supuesto que no tengo, es decir, a todo el mundo nos agarró desprevenidos este fallecimiento y en un periodo vacacional de la propia fila. Entonces, yo detalles no podría dar porque sería injusto, no los tendría, pero lo que sí puedo garantizar es que habrá un gran homenaje a Mario Vargas Llosa. Bien, maestra, ya casi para despedirla, pues ya hablábamos de aquella frase polémica y que la seguimos citando de la dictadura perfecta en México. Pues Vargas Llosa, esa frase era para los priistas. También se enfrentó recientemente a Andrés Manuel López Obrador. ¿Vargas Llosa era de derecha? Yo creo que no liberal, no estoy hablando ni de derecha ni de izquierda. Por lo que yo lo conocí era un hombre liberal, había partido de una crítica muy fuerte a las dictaduras latinoamericanas. Yo no creo que se le pudiera considerar solo de derecha porque una persona de derecha muy fuerte, por ejemplo, no estaría a favor de temas que él siempre defendió como fue el matrimonio homosexual o era un hombre que estaba a favor del aborto. Entonces yo no creo que se le pudiera tipificar o clasificar solo de derecha. Yo creo que aquí los matices son muchos, ¿no? Y que yo no me atrevería incluso a decir cuál era su filiación política estrictamente hablando. Sí puedo decir que era un hombre liberal, que era un hombre liberal que estaba cerca de algunos partidos de derecha, en el caso de España del PP, pero no creo que él compartiera todo lo que se decía a partir de esos partidos, es decir, eh, no sé qué pensaría a últimas fechas de lo que está pasando en Estados Unidos de Trump, pero era un hombre crítico, y por lo general, por lo que yo entendía, era un hombre que estaba a favor de las democracias. Maestra Schultz, qué gusto tenerla aquí y platicar con nuestra audiencia. Pues estaremos en contacto si usted nos lo permite. Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias por Gracias estar. a usted.